Bienvenidos a la sesión 6 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos ofreciendo en el Departamento de Estudios Regionales CINESER en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de vincular los usos de suelo y vivienda con procesos globales como el cambio climático. A lo largo de este curso hemos estado insistiendo en la importancia de vincular las decisiones personales con los cambios contextuales y los procesos globales que afectan la manera como tenemos de habitar el planeta y afectan, por lo tanto, nuestras elecciones en términos de el tipo de vivienda en el que podemos existir y el tipo de usos de suelo que hacemos a lo largo de nuestra trayectoria en la Tierra. Es importante vincular las decisiones de tipo personal con los procesos global, porque a menudo pensamos que los procesos globales de cambio son algo estructural que está más allá de nuestro entendimiento y nuestra posibilidad de intervenir en ellos. De tal manera que solemos tomar decisiones como si éstas no tuvieran nada que ver con las grandes transformaciones que o nos benefician, pero sobre todo nos perjudican. Entonces, la mejor manera que podemos metodológicamente, digamos, relacionar estas decisiones personales con los procesos es precisamente considerar que todo mundo deberíamos de pensar que hacerse de una casa tiene consecuencias globales. Y ese es el título de nuestra primera sección el día de hoy en esto que hemos llamado la importancia de vincular usos de suelo, vivienda y cambio climático. Entonces, como digo, el primer apartado de esta presentación se refiere a la relación entre hacerse de una casa y las consecuencias globales que esto tiene. La sección 2 habla de las aportaciones de un enfoque relacional de políticas de uso de suelo y vivienda al entendimiento de esta relación entre lo local, lo personal y lo global. La sección 3 habla de políticas dirigidas a inducir comportamientos responsables para evitar el cambio climático, que como decimos es nuestro proceso de referencia el día de hoy. La sección 4 habla de los grandes retos a enfrentar en el diseño de políticas públicas para atacar esta relación entre comportamientos personales y procesos globales. La pregunta que vamos a hacer para hablar de este tema dice ¿de qué tamaño es el problema global? La sección 5 vamos a hablar, o más bien vamos a preguntarnos si puede el Estado jugar a ser un Robin Hood ambiental. Y finalmente dejaremos mencionados algunos puntos clave para la reflexión y el debate público. Así que sin más preámbulo, vayamos a la sección 1, que se llama Hacerse una casa tiene consecuencias globales. Como personas, a veces, o más bien casi siempre, olvidamos que todas las decisiones que tomamos en materia de uso de suelo y vivienda en realidad se acumulan con cientos, miles o millones de decisiones similares o diferentes que terminan por provocar los grandes procesos de cambio de la relación entre el ser humano y el planeta. Así que aquí tenemos 4 razones importantes para vincular las acciones individuales en suelo y vivienda con los procesos globales. La primera de ellas sugiere que elegir una casa forma parte de los cambios estructurales, como puede ser el ascenso del capitalismo industrial o el cambio climático, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Elegir una casa forma parte de estos macroprocesos porque en la provisión, la selección y el desplazamiento necesario de materiales, personas, equipos, etcétera, que plantea la construcción y la habitación de una casa, se activan demasiadas fuerzas. De hecho, no por algo, construir vivienda es uno de los principales indicadores que se revisan a nivel nacional cuando se quiere revisar cuál es la salud de una economía nacional. La segunda razón es que elegir una casa, habitar una casa, es una decisión que tiene lugar en medio de contextos de toma de decisiones, por ejemplo, la existencia de un país que no logra resolver sus problemas de inseguridad, la existencia de un gobierno que no es capaz de modular los impactos ambientales de los cambios económicos, industriales, urbanos, etcétera. Y entonces, si el gobierno no puede hacerlo, tal vez podría hacerlo el mercado, pero si ni gobierno y mercado lo pueden hacer, entonces estamos ante un severo problema de coordinación entre diversos actores para resolver problemas de interés común. La razón 3 es que
elegir una casa seguramente reproduce, aunque sea en parte, los mecanismos sociales que conducen a patrones de comportamiento o a prácticas recurrentes. Por ejemplo, la tendencia a culpar a otros de lo que acontece en el entorno donde vivimos, o la costumbre de resolver las diferencias entre personas o grupos a balazos. Y la cuarta razón, que no puede separarse de lo que aquí nos interesa resaltar principalmente, es decir, lo que hacen las personas o empresas particulares para ganar en el juego de vivir en la ciudad y de hacerse de una casa o terreno. Por ejemplo, descargar las aguas residuales del fraccionamiento o del hotel en una callecita angosta del centro de la ciudad y al mismo tiempo patrocinar una ONG que defiende el medio ambiente. Es decir, basta con observar los comportamientos de las personas, ya sea a nivel individual, familiar, empresarial, etcétera, para darnos cuenta que la elección de vivienda en términos de localización, tipo de vivienda y materiales va a ser una de las decisiones que más peso tienen en la manera como cada una de las personas contribuimos en parte a la transformación planetaria del clima, a la degradación del suelo, a la contaminación del aire, a la erosión, a la pérdida de calidad de agua, etcétera. Entonces, no podemos olvidar eso si es que realmente queremos entender las relaciones entre individuos y colectividades. ¿De cuántas maneras podemos estudiar esto? El modelo convencional de estudio de políticas públicas, sean de suelo y vivienda o de otro tema, es pensar las políticas como dirigidas a modular las relaciones entre individuos o entre individuos y sociedad o entre sociedad y Estado como un problema de corte racionalista. Es decir, donde los individuos actúan y responden a las señales de política pública como actores racionales con información completa que van a tomar decisiones que más les benefician. En este curso pensamos diferente. En este curso pensamos que es importante ver las políticas públicas desde un análisis relacional. De tal manera que cuando aplicamos este enfoque a las políticas de uso de suelo y vivienda, nos interesa entender el comportamiento de los individuos como participantes en complejos procesos de interacción social en los que existe la posibilidad de aprendizaje intersubjetivo y en los que los individuos, lejos de decidir con información completa, más bien son actores que deciden con la información que está a su alcance y que toman decisiones considerando cuáles son las implicaciones que va a tener la acción que ellos van a tomar en ese momento, sí en su bienestar personal, pero sobre todo en su bienestar colectivo, es decir, en el colectivo de su referencia, que la mayoría de las veces es la familia. Sí a nivel individual, pero también pensando que sus decisiones van a tener implicaciones más a nivel de barrio, de comunidad, y que van a moldear las expectativas futuras que ellos tienen para salir adelante. Entonces, esa es la gran diferencia entre políticas de uso de suelo y vivienda relacionales y las políticas de uso y vivienda de corte racionalista. ¿Qué aporta el enfoque relacional? En primer lugar, nos ayuda a construir un puente entre la acción individual y el cambio climático, porque decimos que este puente es más difícil de cruzar si lo vemos desde el punto de vista racionalista. El puente entre la acción individual y el cambio climático impide encontrar acciones tendientes a la implementación de una agenda práctica de actividades o cuidados que un individuo puede seguir. Pero con el enfoque relacional podemos explicar los cambios de largo plazo a partir de la influencia que tienen ciertos mecanismos en la persistencia de los problemas que aquejan a la sociedad. Cuando nos fijamos en los mecanismos, hacemos que estos sean el objeto de estudio para explicar la persistencia de problemas. ¿En qué mecanismos estamos pensando? Bueno, pues estamos pensando en mecanismos como la corrupción, la captura de oportunidades y la plusvalía, la discriminación o el ninguneo de poblaciones objetivo en el diseño de políticas públicas que hace que, en vez de resolverse los problemas, a veces estos sean más graves. En nuestra tercera sección, que hemos ya denominado políticas dirigidas a inducir comportamientos responsables para evitar el cambio climático, partimos del supuesto de que todos los involucrados tienen comportamientos y toman decisiones en tres campos en los que se puede intervenir con políticas de uso de suelo y vivienda. El primer campo es la localización, es decir, el conjunto de comportamientos y decisiones sobre selección de sitio para comprar, rentar, etcétera, un predio o una vivienda.
El segundo es la selección de materiales. Este es el conjunto de decisiones sobre tipo, cantidad y origen de los materiales usados en la producción de vivienda. Y el tercero es el estilo de vida, es decir, el conjunto de decisiones sobre tamaño, tipo y amenidades con las que cuenta la vivienda. En la selección de localización, materiales y estilo de vida está definida la consecuencia que tienen en el corto, mediano y largo plazo o en forma directa e indirecta todas las decisiones que los seres humanos tomamos en materia de acceso a suelo y vivienda. Respecto al tema de localización, cuando hablamos de conjunto de comportamientos y decisiones sobre selección de sitio, lo que estamos pensando es que desde una perspectiva relacional vale la pena insistir en una pregunta y hacer una reflexión profunda antes de tomar una decisión. Y esta gira en torno a la pregunta, ¿no será mala idea construir ahí? Con respecto a los materiales, la pregunta en cuestión será, ¿realmente es necesario tener 3 hornos en la cocina? Y en la selección de estilo de vida, tal vez una pregunta que ilustra de qué estamos pensando es, ¿qué tan buena idea es tener espacio coworking en hogares para retirados? Cuando planteamos estas preguntas, lo que estamos haciendo es simplemente estableciendo una perspectiva crítica de los procesos de toma de decisión que a nivel individual, que vale la pena tener porque de esa manera podemos reflexionar de manera más seria y sistemática sobre nuestra relación que tenemos con los grandes procesos como el cambio climático. Ahora bien, a lo largo del curso hemos estado insistiendo con la idea de que las políticas públicas de uso de suelo y vivienda son aquellas acciones del gobierno que están dirigidas a inducir comportamientos entre los involucrados en el mercado de suelo y vivienda. Cuando giramos nuestro reflector al tema de la relación entre decisiones individuales y procesos globales como el cambio climático, pues simplemente vamos a adaptar esta definición para hablar de inducir comportamientos para crear mayor responsabilidad y evitar de esa manera el cambio climático. Ahora, ¿por qué íbamos a llegar a la conclusión de que es necesario cambiar comportamientos, inducir comportamientos responsables? Bueno, porque existen múltiples evidencias de que todos los actores del mercado inmobiliario en un momento de su existencia o todo el tiempo a lo mejor se portan mal en contra del cambio climático. Es decir, sus acciones, sus decisiones, sus desplazamientos, etcétera, van a terminarse reflejando en cambios en el clima del planeta. Podemos simplificar esta situación cuando hablamos de los comportamientos de los principales involucrados. Por un lado, tenemos los productores o desarrolladores. Las evidencias que tenemos de los productores y desarrolladores como actores que impactan el cambio climático son los siguientes comportamientos típicos. Los productores o desarrolladores evaden regulaciones, fijan precios con discrecionalidad, producen viviendas de baja calidad y en cantidades subóptimas, contaminan agua y ecosistemas, desplazan otros usos de suelo, ocultan escenarios de cambio, producen infraestructura insuficiente, no evalúan los impactos de sus desarrollos, construyen donde no hay transporte, para minimizar costos, construyen donde el suelo es barato, y finalmente procuran ventajas de aglomeración y tratan de capturar las plusvalías. Por su parte, los consumidores no están mucho mejor portados. En el grupo de los consumidores se han detectado en diversos estudios a nivel mundial que estos a veces compran viviendas sin cuidar muy bien su capacidad de pago. Utilizan las viviendas en forma inadecuada. No colaboran con sus vecinos en la atención de problemas colectivos. Modifican las construcciones en forma irregular y se exponen a riesgos. Evaden regulaciones. Consumen demasiada energía. Cultivan menos plantas de lo que podrían. Compran en localizaciones inadecuadas. Seleccionan sitios alejados sin considerar los costos de desplazamiento. Y finalmente, no evalúan a sus vecinos antes de decidir dónde vivir. Aquí tenemos un breve pero contundente listado de comportamientos adversos al cuidado del clima en el planeta, tanto de los productores o desarrolladores como de los consumidores de suelo y vivienda. Ahora, cabe decir que no estamos exactamente ante algo completamente nuevo.
Los malos comportamientos han existido todo el tiempo. Lo que ha cambiado es la intensidad y la velocidad con la que estamos haciendo que nuestras decisiones se reflejen en los cambios climáticos. Para muestra, un botón. Acá tenemos una ilustración de dos contextos habitacionales, urbanísticos si quieren, que tienen que ver con cómo a veces, por lo menos en términos de localización, tomamos pésimas decisiones, lo cual no siempre es garantía de que van a salir las cosas horrible. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la parte izquierda las fincas en proceso de ser arrastradas por las corrientes marítimas en la localidad de Novillero, en el municipio de Tecuala, Nayarit, que pues por la erosión del oleaje han empezado a sucumbir ante la fuerza del océano. Ese es una comunidad que a todas luces se ve que a pesar de la belleza del entorno natural, pues la relación que los humanos hemos establecido con ella no ha salido del todo bien. Entonces por eso es que el mar empieza paulatinamente a tragarse las fincas. En la parte derecha tenemos lo que podría ser quizá una de las peores selecciones de sitio para construir una ciudad si juzgamos la decisión con los criterios contemporáneos de análisis de los impactos urbanísticos en el cambio climático y en el entorno natural. Y me refiero a Venecia. Los canales de Venecia son, y la Venecia como ciudad, son quizá uno de los principales atractivos turísticos del planeta. Tanto que debido al fenómeno de turistificación, los venecianos se han manifestado en contra de este problema social contemporáneo y están tratando de evitar de que su ciudad no dependa tanto del flujo de turismo. Habiendo visitado la ciudad, uno no puede dejar de pensar que tal vez esa reflexión es demasiado tarde, porque la ciudad fue localizada en un lugar que hoy día jamás lograría una aprobación de las autoridades del sector de vivienda. La ciudad fue localizada con propósitos comerciales, con propósitos de defensa y con la intención de facilitar el comercio entre lo que ahora es Italia y el reino de Constantinopla y más allá. Entonces, estos canales, esta ciudad, pues son víctimas actualmente de la amenaza ecológica que es la subida del mar por el cambio climático. La ciudad hace distintos esfuerzos por literalmente mantenerse a flote, lo cual no excluye que de cuando en vez, o sea, casi cada semana, la ciudad sea víctima de inundaciones. De hecho, tienen ya toda una infraestructura para sobrevivir a las inundaciones que se les van presentando. El ejemplo anterior simplemente ilustra que a nivel mundial, pero también en México, cada asentamiento humano va a enfrentar sus propios retos. Ahora bien, muchos de estos retos son comunes. Algunos puntos que hacen que muchos de los retos sean comunes en distintos asentamientos tienen que ver con la vulnerabilidad climática, el mal manejo de residuos y emisiones, la construcción sin control en el paisaje natural existente y la dependencia de actividades económicas endebles para mantener a flote las economías locales. Cuando uno combina todas estas cosas, pues no es sorprendente que lo que salgan sean resultados urbanísticos, como los dos ejemplos que tenemos acá. En un lado, en el extremo, en la figura 6.3 del libro extraterrenal, tenemos la isla de Mezcaltitán, Nayarit, que es amenazada por su vecindad con el Océano Pacífico en el delta del río San Pedro. En el otro extremo del país, en Isla Mujeres, Quintana Roo, tenemos como el sargazo ha invadido las playas en lo que podría ser interpretado como una señal del desarrollo turístico amenazado por el cambio climático. Son dos contextos urbanos totalmente distintos que surgieron con una finalidad muy diferente, pero que ambos se encuentran amenazados por problemas como los que hemos planteado acá en color amarillo, la vulnerabilidad, el mal manejo de residuos, la construcción sin control y la dependencia de actividades económicas endebles. Seguramente todos ustedes están pensando, como cualquiera de nosotros podemos pensar, es de qué tamaño es el problema global. Porque
Tal vez si conociera el tamaño del problema global, podría preocuparme más por mis decisiones personales. Esto es una pregunta muy difícil de responder porque el problema global es multidimensional, es resultado de los impactos acumulativos históricos que ha tenido la acción de la humanidad en el clima del planeta. Pero de todos modos, vale la pena decir que podemos explorar maneras de entender no solamente de qué tamaño es el problema global, sino cómo es que se genera. Entonces, pongamos este escenario ilustrado acá con un paisaje rural, digamos, en donde ha habido siglos de asentamientos que ahora están abandonados y podemos ver que la cadena de causalidades para la situación observada actualmente incluye tal vez incendios, deforestación, inundación y reubicación de asentamientos. Necesitamos entender los macroprocesos de esta manera, como cadenas de eventos, de acontecimientos que en conjunto terminan por alterar la naturaleza, que no necesariamente acciones concretas de los individuos, por ejemplo, terminan en la reubicación de una ciudad o un pueblo, sino que es el encadenamiento entre fenómenos, como lo ilustramos acá. Para ilustrar solamente tres perlas de qué tamaño es el problema, podemos señalar, como dice aquí, que en unos cuantos años de la historia se han liberado cantidades sustanciales de carbono como consecuencia de la tala de bosques en latitudes altas y medias y en los trópicos durante la última parte del siglo XX. Dos, que la humanidad ha quemado combustibles de origen fósil y de la producción de cementos a una velocidad nunca antes vista. Y tres, para ilustrar con un ejemplo concreto de un tema que a lo largo del curso vamos tratando, que es los cambios urbanísticos en China, podemos señalar que China ha utilizado más cemento en 3 años que Estados Unidos a lo largo de todo el siglo XX. Si este tipo de eventos o procesos no nos provocan preocupación, pues entonces sí que estamos ante serios problemas, porque el reconocimiento del problema es el paso número uno para tratar de diseñar políticas dirigidas a cambiar la situación. Continuando con nuestra exploración de qué tamaño es el problema global, pues vale la pena decir que necesitamos convertirnos en campeones del cambio. Esto significa que veamos a los espacios habitables en la ciudad como resultado de la convivencia de estos intereses y las acciones dirigidas a satisfacerlos independientemente de cuáles son las consecuencias. Hay tres observaciones importantes que debemos hacer al respecto. Primero, es que hay décadas de urbanización horizontal porque así convenía a Ford, General Motors, Nissan, Volkswagen y todos los demás industriales del sector automotriz. Segundo, que no se tienen mejores equipamientos en hospitales porque una empresa como Ferrari o Mercedes-Benz prefiere desarrollar autos supereficientes y veloces con el fin de ganar carreras y vender productos a precios inimaginables para un trabajador común que construir soluciones que ayuden a garantizar aspectos básicos de la seguridad, como cascos con capacidad de ofrecer respiración asistida o algún otro gadget tecnológico que realmente contribuya al bienestar de la humanidad. Y tercero es que empresas contemporáneas del sector tecnológico como Facebook tienen más interés en mejorar su algoritmo para predecir patrones de interacción, consulta y consumo que en proveer una plataforma dirigida a que las personas tengan una mayor cultura, un mayor conocimiento del problema en el que estamos, que podríamos llamar bedbook o bookface, o sea. En esta quinta sección que hemos denominado ¿Puede el Estado jugar a ser un Robin Hood ambiental? Lo que nos interesa es mostrar cuáles son algunas de las posibilidades que el Estado tiene para tratar de diseñar políticas públicas que puedan usarse para castigar lo suficiente a quienes más tienen y así poder proteger a quienes menos tienen de los efectos provocados por las inundaciones, los tsunamis o cualquier otro tipo de amenaza provocada por desastres naturales. Algunos problemas estructurales y de elección adversa que existen para que el Estado pueda desempeñar este tipo de función está en primer lugar el contexto internacional adverso.
Debido a la globalización, los gobiernos nacionales compiten entre sí por atraer inversiones y con frecuencia usan el medio ambiente de sus países como caja de ahorros que les ayude a fomentar inversiones. En segundo lugar, la tentación autoritaria en muchas partes del mundo está siempre presente y tiende a ejercerse con poca o nula conciencia ambiental. Y en tercer lugar, el Estado no tiene una tarea muy sencilla, pues sus instrumentos son la regulación del uso del suelo, el control de licencias para construcción y de cambios de uso, el gasto público en obras que induzcan el crecimiento resiliente, así como compensar por problemas generados por el propio desarrollo. Es decir, puras funciones que, si las hace el gobierno central, pueden ser imprecisas, difusas y poco ordenadas, y si las hace el gobierno local, son seguramente insuficientes, porque por lo menos en México los gobiernos locales tienen muy poca capacidad de hacer este tipo de cosas. Por otro lado, es importante considerar que la tarea es entonces encontrar cuál es el punto medio. Por una parte, tenemos la creencia ciega en el libre mercado que conduce a la idea de que, por ejemplo, Houston es una de las mejores aportaciones a la solución de problemas sociales y ambientales de la humanidad, como lo sugiere Gleiser, un economista famoso en un libro que se llama El triunfo de las ciudades. Y por el otro lado está la salida de un tanto autoritaria de que representa la construcción de ciudades libres de emisiones de carbón en China y los Emiratos Árabes, en los que seguramente hay una puerta para que las ciudades hagan algo por el planeta. Entonces, los estados locales pueden hacer poco también. Cabe señalar que las ciudades deben reconfigurar su huella ambiental, pero ¿pueden las ciudades salvar el planeta? Ciertamente parece una contradicción de términos esperar que sean precisamente las ciudades las que intenten atacar las causas del cambio climático cuando históricamente son ellas las que han impuesto una pesada carga a sus áreas de influencia y con la ayuda de las tecnologías han puesto una pesada carga al mundo en general. Algunos reportes de Naciones Unidas sugieren que sí podrían las ciudades atender mejor el problema de el cambio climático si consideramos algunos datos como que la mitad de la población del mundo vive en ciudades y la proporción puede llegar a ser 2/3 para el año 2030. O bien que las ciudades son las responsables de alrededor del 70% de las emisiones de carbono a la atmósfera que tienen que ver con energía y debido a lo anterior se considera que si se hacen algunos cambios en las maneras de hacer ciudades sería posible tener grandes mejoras. O finalmente que la rentabilidad de la inversión en la adaptación climática en las ciudades suele ser muy alta. Pero técnicamente está complicado, políticamente está todavía más complicado. Ahora bien, acá hemos dicho que muchas de las acciones y las decisiones que tomamos están inspiradas también por la cultura popular. Pues acá hemos mencionado que la cultura popular es una fuente importante de construcción discursiva para enfrentar los problemas de ocupación de suelo y vivienda, en este caso el cambio climático. Pero la cultura popular en este caso no parece ayudar tanto. Por ejemplo, la película El Origen se observa que en el proceso de construir espacios, soñar genera grandes expectativas y hay un impulso modernizador imparable. En este impulso modernizador, la clave es nunca volver a lo familiar, sino crear y habitar nuevos escenarios. Esa libertad de construir desde cero y sin límites es presentada en esta película como una especie de manzana prohibida que una vez probada lleva a la humanidad a una situación en la que la realidad ya no va a ser suficiente para ella, ¿no? En este caso para la humanidad. Eh, este es un producto de la cultura popular importante que trata este tipo de temas. Por otro lado, en una película que se llama La Isla de los Perros, en una película que se puede ver que en tiempos de crisis ambiental y de salud, un contexto muy similar al vivido en varias ciudades del mundo en el año 2020, el escenario más probable no es la cooperación o la consulta ciudadana, sino la solución autoritaria y la pelea de perros, por lo poco disponible. Aún así, pero
Se puede decir, existen diversos argumentos a favor de que las ciudades hagan algo mejor que los países. Entre los argumentos a favor de un mayor protagonismo de las ciudades están el peso demográfico, el peso político, su capital de innovación y la capacidad que tienen para atender necesidades de grupos diversos. Las ciudades son percibidas en la literatura contemporánea y en materia de tareas complejas como combatir el cambio climático, como espacios donde el debate público y las posibilidades de convivencia eventualmente se reflejan en un incremento en el capital social y una mayor capacidad de respuesta. Eso naturalmente choca con las otras prácticas de las ciudades como demandantes intensivas de recursos naturales, no importa de qué parte del planeta provengan estos recursos y los impactos ambientales que eso significa. En esta línea de pensamiento se han planteado algunas iniciativas urbanas que están dirigidas a tratar de incrementar la capacidad de las ciudades para que puedan tener un enfoque de resiliencia en su manera de gobernarse, ¿no? Entonces, acá tenemos señalados la iniciativa de 100 ciudades resilientes lanzada por la Fundación Rockefeller o Leadership of Urban Climate Investments Initiative, que es un proyecto puesto en marcha en 2019 y que tiene como propósito financiar infraestructura amigable con el medio ambiente. Y está la Red Neutral del Clima, que está formada por 19 ciudades y diversas organizaciones, entre ellas el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y esta red ayuda a las ciudades a reducir su consumo de carbono. Son iniciativas que se están haciendo en vista del poco liderazgo que ejercen los estados-nación, a ver si las ciudades pueden asumir esa responsabilidad bajo el supuesto de que la cotidianidad con los constituencies o con los públicos lleva a los gobernantes a ser más responsables. Hay un menú muy amplio de opciones en este sentido, cambios en los patrones de consumo de energía, construcción de infraestructuras y equipamientos amigables, solución de gobernanza basada en una mayor colaboración, estrategias de retracción planificada que consisten en alejar el desarrollo de la costa para minimizar el impacto del cambio en la población, un reacomodo que es la realización de obras de mitigación de impactos y adopción de sistemas de alerta o protección, que es la utilización de combinaciones de ingeniería dura y suave y la restauración de playas, mitigación de impacto humano en la costa, estas tres últimas estrategias principalmente para ciudades costeras o países isleños, ¿no? Y están otras posibilidades de combinar estas estrategias con acciones como la construcción de diques, nuevos reglamentos de construcción y designación de áreas costeras de amortiguamiento, relocalización de ciudades capitales, construcción de viviendas elevadas, etcétera, ¿no? Aquí algunos ejemplos antiguos y contemporáneos en materia de construcción de diques, pues sin duda alguna resalta el caso de Venecia, como decíamos hace un momento, en el que se han construido un dique dirigido a mitigar la subida de las mareas como una amenaza para la ciudad. Y en materia de relocalización de ciudades capitales, pues en este momento, por ejemplo, se está reubicando, terminando de construir una nueva capital para Indonesia, que va a dejar de tener su sede en Yakarta y va a fundar una nueva ciudad por allá en una costa oriental de la isla de Borneo, ¿no? Y entre las razones que está dando el gobierno de Indonesia para irse para allá es que no es funcional seguir operando desde Yakarta. Algunos puntos clave para la reflexión, con lo cual queremos concluir esta sesión, están planteados en el libro Extraterrenal y los vamos a mencionar acá brevemente. Y decimos que hay una relación estrecha entre el cambio climático como factor determinante en el uso del suelo y de este último como fuerza que influye en el cambio climático. Lo que está al alcance de la población es el cambio de uso de suelo. Consumir menos espacio y consumir espacio adecuadamente son dos opciones que pueden seguirse a nivel personal, familiar, municipal. Segundo, que el gobierno debe regular con fuerza a los grandes actores que modifican el uso de suelo. Este es el caso de las constructoras, quienes deben realizar estudios exhaustivos de impactos ambientales en sus proyectos. Y tercero, que los países tienen problemas para adoptar políticas agresivas que hagan frente al cambio climático.
porque utilizan el medio ambiente como fuerza competitiva para atraer inversión. Con el fin de atender de ese problema se necesita mayor colaboración internacional. Sin embargo, pocos países tienen la capacidad y la voluntad de avanzar en esa dirección. Así que ya lo sabes, la próxima vez que pienses en decisiones sobre uso de suelo y vivienda que tú personalmente vas a tomar, que tu familia va a tomar, o que tu empresa va a tomar, o el gobierno en el que trabajas va a tomar, pues es importante reflexionar brevemente, como diría Gandhi, si la decisión que vas a tomar ayuda por lo menos en algo a resolver los problemas que se le vienen encima al planeta con motivo del cambio climático. Dicho lo anterior, no resta más que señalar que el libro está disponible en las bibliotecas públicas del CUSEA, del CUAD y del Cuballes en la Universidad de Guadalajara y en la Biblioteca Pública Municipal de Pihuamo. A los alumnos del curso siempre les decimos que no es obligación comprarlo, pero si lo compran estaremos agradecidos. Nos vemos en la siguiente sesión.